Buenas noches. En realidad la presentación de este caso clínico, que es muy ad hoc para el tema que escogimos, tiene relevancia en función de que estamos próximos a conmemorar, como bien lo mencionó la doctora Aurora de la Peña, el Día Mundial de Lucha contra la Trombosis. Es el primer año que se hace, el día 13 de octubre. Nuevamente enfatizar el agradecimiento a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, por supuesto a Javier, el permitirnos la oportunidad de plantear esta sesión con el tema relacionado a trombosis. Creo que es un tema que viene interesante, y por supuesto me adelanto a agradecer también al doctor Kenneth Bauer, que en otras ocasiones nos ha acompañado al Congreso de Hematología, de estar el día de hoy aquí. Voy a hacer una recapitulación para tratar de al final aterrizar sobre el problema que tenemos del caso de trombofilia hereditaria que nos menciona aquí. Algunas terminologías que es importante es el término de trombofilia. Trombosis es la oclusión del vaso sanguíneo. A lo mejor puede parecer muy sencillo, pero creo que vale la pena comentarlo. Y el término trombofilia hace referencia fundamentalmente a este estado clínico alterado que nos predispone a un evento trombótico, tanto por una parte adquirida como la parte hereditaria, aunque básicamente se refiere en los artículos más sobre todo a la parte hereditaria, pero sí vale la pena hacer la mención en este sentido. Ese estado clínico que nos predispone a un grupo de individuos a tener este evento trombótico, es decir, que existe un desequilibrio para que al final un paciente genere este estado trombótico por una serie de mecanismos hereditarios o adquiridos. Al final el paciente tiene un evento trombofílico. Recordemos que, indudablemente, porque estamos conmemorando el Día Mundial de Lucha contra la Trombosis, es la fecha de nacimiento de Rudolf Virchow, el que generó la famosa triada o paradigma de Virchow, la alteración en el componente sanguíneo, la éstasis venosa, el daño en el pared vascular, pues es muy importante en ese sentido. Si bien es cierto, surgió para la etiopatogenia de la trombosis venosa, que particularmente la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia va dirigido ahorita a difundir el problema de la trombosis venosa. También sabemos que aplica para la trombosis arteriales. Eso significa que existe esta famosa desregulación, un desequilibrio entre las proteínas que forman el coágulo, una alteración en los mecanismos de regulación antitrombótica. Puede ser tanto hemostasia primaria como hemostasia secundaria, por supuesto, y por supuesto también alteración fibrinolítica que puede ocurrir en algún momento, que es quien disuelve este coágulo. Entonces, creo que vale la pena esta introducción. Y básicamente, si bien hablamos de trombofilias primarias, que es a lo que vamos a dirigirnos el día de hoy, y nuestro caso en particular es una mutación 20.210, con una historia familiar impresionante sobre casos de trombosis familiar, que es un evento relevante, que es lo que vamos a explicar. Y evidentemente recordemos que una trombosis es la suma de factores de riesgo, es decir, alguien tiene una trombofilia primaria, hereditaria, y a veces súbitamente, un fenómeno adquirido hace que se precipite un evento trombótico. Puede ser un embarazo, no porque todas las mujeres que tengan un embarazo van a tener una trombosis, sino que hay un trasfondo en este aspecto y que es muy importante comentarlo. Básicamente en la evolución de la hemostasia y de los eventos trombóticos es muy importante ubicar aquí a Rudolf Virchow. Él se dedicaba al estudio del fibrinógeno y de la fibrina. Son los antecedentes para que Paul Morawitz planteara su famosa modelo clásico de coagulación. Este es otro para hacer referencia al estatus que vino a ser, por ejemplo, el caso de Quick con el tiempo de protrombina, el doctor Radnoff, importantísimo no solamente para la descripción de factores de la coagulación, el caso del factor 12, sino del modelo de la cascada, el doctor Harold Roberts, Maureen Homan, Dougal Monro, en el modelo actual de la celular de la activación de la coagulación. Y en el tema de la trombofilia también recordemos que hay una evolución, desde la descripción de Egeberg, que fue el primero que describió el término trombofilia en un paciente con deficiencia de antitrombina, y que si ustedes ven la evolución que ha tenido de la descripción que hizo Griffin de la deficiencia de proteína C, Esmond y Schwartz de proteína S,
el famoso DALBAC de la resistencia a la proteína C, pasando por PUR en el antecedente de la mutación 20.210, pues también tiene su evolución en términos de la trombofilia y las causas de trombosis. Antes lo que se consideraba idiopático, pues cada vez ha habido más descripciones acerca de cuáles son esos orígenes que tienen los eventos trombóticos. Esto quiere decir que tenemos factores de riesgo trombogénico. Este factor alteración en el componente sanguíneo que forma parte del paradigma de Virchow, pues evidentemente el factor tisular como el gran iniciador de la coagulación tiene un papel muy importante actualmente, y su inhibidor, que es el inhibidor de la vía del factor tisular, también se sabe, aunque todavía no es muy sólida la información acerca si la deficiencia de este inhibidor puede precipitar causas de trombosis. Es muy importante tomarlo en cuenta. Actualmente, por ejemplo, las famosas microvesículas o micropartículas forradas de factor tisular están jugando un papel importante en el estudio de pacientes con trombosis, porque están forradas de factor tisular. Esto puede precipitar la mayor generación de trombina. Entonces, si yo tengo deficiencias de proteína C, resistencia a la proteína C, mutación 20.210 o la mutación 5 Leiden, pues van a generar mayor cantidad de trombina, y esto, por supuesto, va a precipitar un estado de trombinemia y, por supuesto, mayor generación de fibrina y depósito para que se genere una trombosis. Es muy importante, si bien tácitamente uno dice, bueno, hay factores, estas proteínas CS, antitromina, resistencia a la proteína C, 20.210 y Leiden, si bien particularmente están asociadas a los mecanismos etiopatogénicos de trombosis venosa, bueno, esto ya se sabe que hay una interrelación entre las causas de que tienen trombosis venosa y trombosis arterial, porque alguien que tiene una trombosis venosa, por supuesto que también puede impactar en tener trombosis arterial. Esto lo ha estudiado mucho el grupo italiano. Entonces quiere decir que hay factores imbricados entre la etiopatogenia en general de la trombosis, sea trombosis venosa y sean trombosis arteriales. Entonces creo que es un punto importante. En cuanto a la incidencia de trombofilias primarias, si bien es cierto, se sabe que es mucho menos frecuente las deficiencias de proteína C, S, antitromina, comparativamente, por ejemplo, el caso de resistencia a la proteína C o la 20.210, son las que se consideran de trombofilias hereditarias de baja frecuencia comparada con las de alta frecuencia, que sería, por ejemplo, la mutación 5 Leiden o la 20.210, que se llega a observar en la incidencia de la trombosis. 6% la describió PUR en el artículo original de la revista Blood en el 96, no mal recuerdo, cuando fue publicado el artículo original. Y la prevalencia, por supuesto, que se llega a encontrar en población general, en individuos no relacionados, es decir, no familiares de pacientes que han tenido eventos trombóticos. Entonces, esta es la incidencia de que tendríamos de trombofilias primarias. También se considera que pues estos son factores de riesgo para trombosis. El contar con esta mutación, pues por supuesto que incrementa el riesgo para tener esta presentación. También es importante saber que estas mutaciones son diferentes en cada población. Si bien es cierto, es más frecuente en población de origen caucásico y por ejemplo, en población europea, también se ha visto que, por ejemplo, en población nativa asiática, africana y brasileña, por ejemplo, se encuentra una mayor prevalencia de estas alteraciones. El riesgo relativo en relación a esto, bueno, pues aquí vemos el caso del factor 5 Leiden o el caso de la mutación 20.210, esto de acuerdo publicado por Shapiro, lo que se llega a observar como riesgo relativo relacionado a eso. ¿En quiénes estudiar pacientes con trombofilia primaria? Si bien, bueno, pues la regla es que habitualmente en sujetos jóvenes, aunque también se sabe que podemos encontrar en individuos de mayor edad que puedan tener un evento trombótico y no podemos descartar que se trate de una trombofilia primaria, pero bueno, pues evidentemente sujetos jóvenes, como es el caso que nos comentó el doctor, un sujeto joven, antecedentes, una historia familiar con carga genética es importante, por ejemplo el caso de púrpura neonatal fulminante, una trombosis en un sitio poco usual, trombosis espontánea, trombosis después de una provocación mínima o lo que actualmente se conoce como trombosis no provocada, ¿no? Resistencia a la heparina, en fin, son algunas de las causas en las cuales nos invita a hacer una sospecha, historia familiar de trombosis, por supuesto, como es el caso evidentemente del cual estamos hablando. En el caso del factor 5 Leiden y la 20.210 del gen de la trombina, pues son los dos trastornos o de los dos más frecuentes que se han informado en la literatura.
Ya mencionábamos en qué se encontraba la mutación 20.210. Y cuando se investiga ex profeso la mutación, se llega a encontrar hasta el 15% de los pacientes en trombofilia, ¿no? Y aquí vemos el riesgo de trombosis venosa profunda en heterocigotos. Este es en una razón de momios de 2.8 a 3.8.